Buenas tardes, vamos a continuar con la mesa número 3 de este coloquio Tiempos de Guerra. Ahora tenemos 5 presentaciones, 3 presenciales y 2 en video. Vamos a empezar con la doctora Carmen Macaibo, que bueno, aquí todos conocemos. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su presencia y paso rápidamente a la ponencia porque tenemos una tarde muy intensa. Y empiezo con una carta que manda Domingo Nieto, un general moqueguano, a su par cusqueño Gamarra. Y acá empiezo. Una nueva orden de extrañamiento ha venido a extinguir el último resto de esperanza que me quedaba de permanecer en mi patria. Con estas sentidas palabras, Domingo Nieto dio inicio a una misiva dirigida a Agustín Gamarra. Escrita luego de la derrota del orbegocismo liberal en portada de guía, el objetivo del remitente fue detener una orden de deportación similar a la experimentada una década antes por su tutor, el general José de la Mar. En efecto, mientras ocupaba el cargo de presidente de la República, la Mar fue asimismo desterrado por Gamarra y falleció en Costa Rica sin volver al Perú. A pesar que la relación con el verdugo de su superior en jefe, Nieto fue ayudante de campo de la Mar en Ayacucho, nunca fue buena, el general moqueguano apeló ante el cusqueño utilizando la idea del amor que ambos en teoría sentían por la patria que liberaron del yugo colonial. La inflexibilidad de Gamarra, quien finalmente eliminó a Nieto del escalafón militar antes de embarcarlo con rumbo a Ecuador, empujó al futuro presidente del gobierno provisorio a plantear una pregunta fundamental. ¿Cómo era que el grandioso proyecto de restituir al Perú sus goces, honores y derechos en Ayacucho podía colocar a uno de sus hijos en la silla más eminente del Estado y al otro en la necesidad de mendigar un miserable rincón de la misericordia extranjera? Pregunta que expresa con meridiana claridad la enorme fractura al interior del joven ejército peruano que peleó una década antes para sellar la independencia continental. Divergencias políticas e ideológicas llevaron a los veteranos de Ayacucho a una devastadora guerra civil que se transnacionalizó, escalando a límites inimaginables. El periodo que corre entre 1834 y 1844 ha sido considerado por Basadre como uno de anarquía y desorden, aunque también de movilidad social, en el seno del ejército, los ejércitos, las milicias, la combinación de ejército con milicia, como quiera llamarse a las maquinarias militares que luego de la partida de Bolívar y la Mar se instalaron en el Perú. Para Cecilia Méndez, la prolongada guerra que Domingo Nieto define como maldita contribuyó a un proceso de construcción política e incluso de expansión de la ciudadanía a las zonas rurales de la República. Paul Guttenberg ha explorado los aspectos económicos del caudillismo, señalando la división norte-sur en la temprana República. Por otro lado, Cristóbal Aljovín ha señalado que el constitucionalismo de los señores de la guerra validó en múltiples maneras sus enfrentamientos armados. Mi planteamiento, que pretende contribuir a la discusión previa, argumenta que el periodo que corre entre 1834-44 y que fue administrado por una sucesión de mandatarios, algunos itinerantes, pienso en Orbegoso y sus viajes a lo largo y ancho del Perú, que cuenta con ejércitos nacionales y extranjeros movilizados a lo largo de todo el país, al menos 2 constituciones, un sinnúmero de motines, puede ser vista como la gran guerra total post-independencia. Porque si bien es cierto, no es posible negar el proceso de territorialización, defensa local, inclusión política, movilidad social que esta guerra paradigmática posibilita, hay aspectos poco explorados de la misma, como son los siguientes. El quiebre institucional de un proyecto estatal embrionario, frágil, primitivo, la exacerbación del nacionalismo, que ya había empezado una década antes con la acusación contra la Mar, primer presidente del Perú, de no ser peruano, sino originario de Cuenca, la creación de nuevas plataformas político-militares, como fue el caso de la conformada por Tarapacá, Moquegua y Tacna, que más adelante servirán para sentar a los caudillos costeños que van a colaborar a partir de 1845 en el apaciguamiento nacional y el primer intento de forjar un Estado nacional.
el perfeccionamiento de los viejos mecanismos para extraer recursos con fines bélicos. Acá me estoy refiriendo a cupos, donativos, exacciones, empréstitos e impuestos, e incluso la administración del guano y salitre hacia las finales de la guerra en la etapa constitucionalista de la misma. La movilización compulsiva de miles de ciudadanos armados cuyos destinos estarán unidos al del bando vencedor o perdedor. Y finalmente, yo creo que acá este es el momento clave de esta guerra total, el declive del Callao como primer puerto del Pacífico Sur y su reemplazo por Valparaíso. Partiendo del antecedente de la deportación de José de la Mar, ordenada por Agustín Gamarra luego de la guerra contra la Gran Colombia, de la que hemos hablado en la mañana, y que quiebra al ejército al menos en dos facciones, seguidores del que fue comandante del Batallón Perú en Ayacucho y sus furibundos detractores, las elecciones de 1833 exacerban la polarización vivida en el país. Cabe recordar que el gobierno de Gamarra fue sumamente inestable, y es algo que se ha hablado en la mañana, ¿no? Se detiene a Ramón Castilla, José Félix Higuaín, acusados de conspiración, el capitán Felipe Rosales es fusilado por otra conspiración, Felipe Santiago Salaverry está conspirando en Chachapoyas, Ayacucho, Piura, Chancay, Huacho, y por ello, si no fuera poco, las montoneras a favor de Ribagüero están muy activas a lo largo del país. En un ambiente hiperpolitizado, un periodista fue apaleado por escribir contra la esposa del presidente Gamarra, la famosa Mariscala, y Manuel Lorenzo de Vidaurre, ministro gobiernista, pronuncia la famosa frase «callen las leyes para salvar las leyes». La pedida de la vacancia presidencial por el reconocido intelectual liberal Francisco de Paula González Vigil, que fue denegada, muestra la polarización que vive el país en la etapa, digamos, del gobierno de Gamarra. En 1833, la elección del sucesor de Gamarra hizo evidente lo que yo llamo el sueño de la revolución propia, compartida por una serie de comandantes e incluso tenientes y sargentos relegados por el gamarrismo y desmoralizados por el comportamiento de sus superiores. La guerra de 1834, iniciada a raíz del intento de Gamarra de imponer su sucesor, terminó de exacerbar los ánimos y de pulverizar las viejas lealtades forjadas en Ayacucho. La politización del ejército, sometido a una serie de purgas internas, de lo que se ha hablado poco, permite entender que la guerra que corre entre el 34 y el 44 va más allá de operaciones militares respondiendo a objetivos del gobierno, sino que la naturaleza misma de la guerra tuvo su contraparte en una actividad política intensa, compleja e imprevisible. Siguiendo la aproximación de Rabinovich y Zubizarreta para el caso del Río de la Plata, mi propuesta sobre la Guerra de los 10 años se basa en una relectura de Clausewitz. Cabe recordar que este teórico subraya el rol de la incertidumbre y el azar en todo conflicto armado. Estas tendencias llevan inevitablemente a la escalada y al uso ilimitado de la fuerza, hecho que provee a la lucha armada de una gran peligrosidad que supera, y acá lo subrayo, la intención política de los actores históricos implicados inicialmente en la contienda. En el caso peruano, una disputa por una sucesión presidencial, la de 1833, se transnacionalizó, sembrando la destrucción, el desorden y el debacle, digamos, del ejército, del primer ejército, de los ejércitos en el Perú. La guerra, como muy bien ha precisado Rabinovich y Zubizarreta, no es un mero instrumento de uso político racional, debido a que en su transcurso va generando pasiones y odios que pueden llevar a la destrucción del sistema político de donde ella emerge. Ahora bien, si no todas las confrontaciones bélicas se transforman en guerras absolutas, es porque en la práctica intervienen numerosos factores que generan fricción y entorpecen la escalada hacia el uso total de la fuerza. Más importante aún, Clausewitz cree que bajo condiciones normales el Estado termina siempre por contener estas fuerzas para evitar que se salgan de proporción. Pero ¿qué ocurre? Y aquí vuelvo a la relectura de mi estudio de la Guerra de los 10 años. Cuando el Estado es frágil, fragmentado, y más aún cuando este conglomerado de parches, y acá quiero utilizar el concepto de Jorge Myers, ¿no? Un Estado que se va construyendo por parches, y menos aún un ejército que no tiene dominio alguno sobre una geografía endemoniada, y menos aún ejerce hegemonía una nación diversa y embrionaria, pre-ferrocarril, hay que recordar eso, pre-telégrafo, pre-barco a vapor, es una guerra como entre shogunes, ¿no? Una cosa así. Nación, si cabe el término, que se verá lentamente devorada por la contingencia más absoluta y donde los principales gestores, Nieto y Gamarra, mueren atrapados en las fauces de la guerra, ¿no?
Entonces, el objetivo político ideológico de la Guerra de los 10 años es imponer una maquinaria militar, la maquinaria militar, que debía consolidarse para controlar en teoría al Estado y sus recursos luego de la salida de Bolívar y Lamar del escenario político. Asimismo, en la guerra que se planteó, al menos en su fase inicial, como la pugna entre la libertad y la tiranía, intervinieron los civiles. Cabe recordar el papel de Javier Luna Pizarro en la Convención, que es determinante para la llegada del presidente Orbegoso, filo liberal, al poder. Ello ocurrió luego de bloquear, mediante la movilización de la opinión pública y la amenaza con militares afines, la imposición del candidato militar de los conservadores, que era Pedro Bermúdez, el sucesor de Gamarra. Es en este contexto de intromisión civil en asuntos que habían estado tradicionalmente en manos de los militares que cabe resaltar la etapa revolucionaria que yo denomino de republicanismo clásico vivido en Arequipa, y este es el año 34, cuando empieza la guerra, ¿no? A esta eclosión popular, que es replicada en Lima, en el centro y norte del país, seguirá una tregua relativa, el abrazo de Maquinguayo. A la tregua que se quiebra con la insurrección del general Felipe Santiago Salaverry le sigue la llegada del ejército boliviano, requerido por Nieto y Orbegoso. Lo anterior reaviva y potencializa el conflicto, uno de cuyos momentos climáticos es el fusilamiento del mismo Salaverry por orden del invasor extranjero, como le comienzan a llamar Andrés de Santa Cruz. De ahí la alianza peruano-chilena por parte de los restauradores y la posterior invasión y la derrota y deportación de los traidores confederacionistas no es más que un paso a una escalada total en la que todo el Perú, desde Chachapoyas hasta Tarapacá, se verá involucrado. Junto con la nacionalización de una guerra que atraviesa por múltiples fases, que las debemos analizar, digamos, detalladamente, hay que subrayar la polarización del país a partir de una prensa muy activa, que a pesar de aparecer y desaparecer, va sentando el tono del enfrentamiento. De esa manera se irá definiendo no solo el campo simbólico, sino también los conceptos, orden versus libertad, por ejemplo, en la primera etapa de la guerra, e incluso las identidades, nacional versus, digamos, extranjero, cuando llega la presencia de Santa Cruz a convertirse en un problema para los peruanos. Y esto va a marcar una guerra en la cual, de acuerdo a muchos de los actores políticos involucrados, y acá es bien interesante, se define la supervivencia misma de la República, ¿no? Es una guerra en la que se juega todo, ¿no? En ese contexto, Arequipa va a ser declarada la Esparta del Perú y la cuna de la libertad. En 1834, Arequipa intenta ganar el apoyo de la opinión pública presentándose como el único lugar donde se podía fundar la esperanza de una resistencia probable a la opresión de Gamarra. Gamarra controlaba el Cusco, controlaba Puno y controlaba, digamos, la retaguardia arequipeña, y por eso se pide, digamos, la injerencia del ejército boliviano para digamos, tener un poco de control de los asuntos, digamos, por parte de los rebeldes. La libertad o la esclavitud del Perú, señalaba una de las proclamas que se redactan en Arequipa, dependía de la ilustración de los arequipeños. El pueblo de Arequipa estaba autorizado, en consecuencia, a obrar por una ley suprema de las naciones. Esta era la salud de la comunidad. El surgimiento de nuevos liderazgos regionales, como fue el caso de Arequipa, luego vendrán otros, así como el agravio infligido a la Convención Nacional por miembros de la facción asociada al bloque conformado por Cusco, Puno y Ayacucho, precipitaron una guerra civil cuyas consecuencias nadie pudo predecir. No voy a ahondar en el aspecto ideológico de la guerra, es un tema que he tratado en profundidad en el prólogo de La Guerra Maldita. Solo añadiré que más allá de la lucha en el campo de las ideas, existió un intento concreto por parte de los convencionalistas de recortar el derecho al voto de los militares, que es lo que más los va a irritar. No podía esperarse otro comportamiento para quienes pensaban que su ciudadanía, que ellos consideraban benemérita, provenía de su participación en las guerras de la independencia. La revolución de Arequipa, que como mencioné anteriormente, se va a extender a otras ciudades, es realmente un pequeño laboratorio donde se va a ver, digamos, lo que va a ocurrir más adelante, ¿no? Arequipa se convierte en un taller de guerra, ¿no? Donde las monjas rezan, los artesanos están manufacturando lanzas, los reclutas están marchando todos los días, en una ciudad que se autoproclama como la vanguardia de la libertad. Cuando los recursos internos resultan insuficientes, la presencia de ejércitos extranjeros boliviano y chileno complejiza una conflagración donde las lealtades y configuraciones políticas van variando de acuerdo a un desarrollo que será fluido, imprevisible. Por ejemplo, el caso de Bermúdez, que comienza siendo el gran enemigo y que termina aliado de Nieto contra Vivanco,
¿no? Entonces, esto es como una fluidez en las lealtades y unos cambios y mutaciones casi constantes. En el tiempo que me queda, me gustaría mencionar 2 puntos que considero pueden ayudar a entender mejor la escalada bélica que cubre el arco 34-44. El primero es la industria de la guerra y la conducción de la misma por militares desplegados a lo largo y ancho del país para ejercer funciones no solo militares, sino burocráticas. Cabe subrayar que los sobrevivientes de estas vanguardias se convertirán una década después en la red de prefectos castillistas, cuyo rol es fundamental en la construcción del el Estado guanero. Entonces, digamos, esta es la etapa originaria, embrionaria, donde se van a foguear todos los que posteriormente van a ser la red de prefectos que van a ser muy leales a Castilla porque han peleado juntos, digamos, a lo largo de 10 años. La correspondencia de estos funcionarios, que sirve de base a buena parte de mi ponencia, da cuenta de los aspectos creativos, pero también de la capacidad destructiva de la guerra y de los intentos fallidos por crear una estatidad mínima. Y de ahí mi punto siguiente, que tiene que ver con la necesidad sentida por los jerarcas militares hacia 1842 de darle un viraje a la situación de guerra permanente mediante un nuevo discurso e incluso prácticas innovadoras. Lo anterior puede ser leído como una suerte de restauración Meiji a la peruana, mostrando además que la domesticación del belicismo reinante no fue una labor exclusiva de los civiles, sino que nació en la posguerra entre el estamento militar, uno de cuyos objetivos será estimular las capacidades económicas del Perú. Lo que sorprende del periodo como una totalidad es que el proceso de guerra, construcción estatal no ocurre solo a nivel de reformulación de las relaciones de estados con las villas, distritos provinciales y departamentos, sino en la dación de leyes específicas que se evacúan en medio del conflicto. Pienso, por ejemplo, en el establecimiento de la Dirección de Aduanas, en plena guerra, noviembre del 34, la ley que regula los requisitos para integrar la beneficencia, al principio del 35, la promulgación de la Constitución Liberal, que rige hasta el 37, la edición de la Gaceta de Gobierno, la ley de demarcación de los distritos judiciales y la ley orgánica de municipalidades, la creación de los departamentos de Huaylas y las provincias de Cajatambo, Conchucos y Santa, entre otras leyes más. La actividad legislativa anterior expresa la mirada multidimensional del proceso que poseen los caudillos, quienes hacen la guerra y junto a sus aliados civiles hacen política y administran los destinos del Perú. Un buen ejemplo de este quehacer múltiple y que ocurre tanto a nivel local y nacional es el de Pedro Cisneros, su prefecto durante la guerra civil que se inicia en el 34. Lo interesante del ejemplo de Cisneros es que lo seguimos hasta el final por su correspondencia. Él es su prefecto en el 34 y entre el 43 y en el 44 ya está de prefecto de Arequipa, ¿no? La actividad de Cisneros ofrece algunos antecedentes que permiten entender no solo la logística de la guerra revolucionaria, sino el papel dentro de ella que cumplen los pueblos en armas y sus respectivas autoridades. La correspondencia de Cisneros también ayuda a identificar la transformación que atraviesa una maquinaria de guerra con pretensiones de hegemonía nacional, que va moviendo su radio de influencia de la sierra a la costa. Unas veces enviando mochilas para los soldados, otras remitiendo dinero o cientos de pieles de cabra para el equipamiento militar. Y Cisneros inicia su alianza con Nieto en el 34. En el 43, y luego de un sinnúmero de peripecias, el militar es nombrado prefecto de Tacna en la Revolución Constitucionalista y miembro de la Junta Revolucionaria que toma el control de ese departamento y de Tarapacá y Moquegua. Cisneros, quien afirma contar con un escuadrón cívico de tacneños perfectamente armado y montado y un grupo de herreros que le ayudan a producir armamento, será el proveedor de caballos, sables, fusiles y lanzas para combatir la dictadura de Vivanco. El prefecto también colecta fondos para pagar a la tropa, recopila información clasificada, la que, como en el caso de un informe detallado sobre el movimiento del contingente enemigo, llega puntualmente a manos de sus socios políticos. La aduana de Arica nutre a la prefectura de Tacna de material bélico, ahí hay cupos a los comerciantes, control del salitre, del plomo, en especial del plomo que es mandado y redistribuido por Cisneros a sus socios en la parte norte. Cisneros, quien logra armar un cañón en Arica, estuvo a cargo de la producción y distribución del periódico El Fénix, que es un órgano de propaganda de la Revolución. Él escribe ahí:
Es así que las proclamas enviadas por Nieto viajarán desde Tacna, donde el prefecto cuenta con redactores e impresores a cargo de expandir la revolución a todos los pueblos del sur. Una estricta recaudación fiscal junto con el levantamiento de una serie de empréstitos avalados por las contribuciones y los ingresos de aduana, como fue el caso de Arica en manos de Cisneros, permiten el autofinanciamiento de la lucha armada en las provincias sureñas. Sin embargo, el dinero resultaba siempre insuficiente para alimentar una maquinaria militar insaciable, y es por ello que los jefes rebeldes se vieron obligados a asumir deudas personales con los comerciantes locales. Cisneros, quien intentó obtener préstamos de los mercaderes extranjeros establecidos en Arica, recomendaba a sus socios no perder la vista en Tarapacá. Esto es lo interesante, cómo ya visoran Tarapacá, que es, digamos, la zona de la producción salitrera, que era la provincia que, de acuerdo a sus palabras, tenía los grandes recursos económicos que podían ser utilizados con fines bélicos. Si se lee, y acá estoy concluyendo, si se lee con detenimiento la correspondencia cursada entre Castilla, Nieto y Cisneros, que son, digamos, los artífices de este último momento de la guerra, durante los largos meses que dura la guerra constitucionalista, es posible comprender el modelo político que tenían los militares en mente, los costeños en mente, ¿no? Cuando decidieron embarcarse en una nueva aventura. Sus principios políticos se hicieron públicos en el Acta de Tarapacá. Uno de ellos era obviamente la defensa de la Constitución, burlada por Vivanco al final. Además, los militares constitucionalistas que en una jugada audaz ocupan el departamento productor de salitre, subrayaron la necesidad de establecer un gobierno ejecutivo fuerte, sin el cual los revolucionarios se parecerían a los españoles cuando fueron invadidos por los franceses. O sea, ya se comienza a notar la importancia, digamos, del elemento político institucional que va a ser el paso previo, digamos, a la instalación de Castilla en el poder. Sin un centro de unidad, y acá estoy citándolo, y de acción enérgica, la revolución constitucionalista simplemente fracasaría. Los militares acaudillados por Nieto comprendieron que para transformar el ejército en una fuerza hegemónica era necesario llevar a cabo una tarea política inaplazable, construir el núcleo del Estado. El mismo no solo tendría que reorganizar la República desde sus bases, sino recompensar a todos, como los militares habían peleado por décadas para resguardarla. De esa manera, la Guerra de los 10 años los entrenó para la siguiente fase, la construcción del Estado guanero, que fue belicoso y patrimonialista, pero también interesado en el desarrollo y progreso del Perú, como lo muestra la correspondencia de Nieto desde la prefectura de Tacna, y lo que evidencia el legado ambivalente y contradictorio y dialéctico de la guerra que sus gestores lograron finalmente controlar. Porque las guerras posteriores, y acá termino, a la instauración de la paz castillista, nunca llegarán a la escalada del 34-44, una suerte de madre de todas las guerras, de la cual aún hay muchísimo por descubrir. Muchas gracias.